Entonces, la práctica, el tema que tenemos que ver hoy día se llama tipos de cambio y mercado de divisas. Es súper interesante porque vamos a ver qué pasa cuando se mantienen, o qué pasa cuando se mantienen los tipos de cambio estables como es en nuestro país, ¿no? A ver, iremos bien. Tenemos una práctica, así que es media, que hay que calcular un poquito. Y la primera se llama tipos de cambio y devaluaciones. Nos dice a continuación se presentan los valores de algunas monedas durante la crisis asiática y la evolución de las inflaciones mensuales en porcentaje respecto al mes anterior de los países. ¿Qué países son? Ahí está. Son Malasia, Indonesia y Tailandia. Nos está mostrando que aquí primero nos está mostrando la inflación. ¿Cómo ha sido la inflación en Tailandia, en Indonesia, en Malasia, en Estados Unidos en estas fechas? Y cómo ha sido, cómo es el tipo de cambio respecto del dólar en estas fechas, ¿no? Por ejemplo, aquí dice el BLAT de Tailandia, o sea, es como el boliviano en Bolivia, ¿no? Entonces aquí es el BLAT en Tailandia, dice que son 31.7 BLATs por cada dólar, ¿no? Lo mismo aquí, la rupia, que es de Indonesia, son 2.575 por dólar al 30 de julio del 97. Entonces, nos muestra esta información y nos dice, calculen cuánto se ha depreciado o apreciado el tipo de cambio nominal de Tailandia, Indonesia y Malasia entre el 30 de julio y el 1 de diciembre de 1997. Y entre el 1 de diciembre y el 1 de marzo de 1998. Entonces, aquí nos está dando la información, solamente es calcular, ¿no? O sea, restar, digamos, cuánto ha sido. Y podemos sacarlo también en porcentaje, ¿no? Cuánto por ciento se ha apreciado o depreciado la moneda. Podríamos hacer algo similar con nuestra moneda, ¿no? Lo que ocurrió en el año 95, que ha sido donde hemos tenido un periodo súper inflacionario, ¿no? Pero bueno, aquí nos está dando la información en Malasia y Tailandia. Calculen cuánto se ha depreciado o apreciado el tipo de cambio real de Tailandia, Indonesia y Malasia entre el 30 de julio y el 1 de diciembre del 97 y, bueno, en las fechas, ¿no? Por simplicidad, dice, supondremos que los países solo comercian con Estados Unidos. Bueno, aquí solo vamos a calcular el tipo de cambio real en dos monedas, ¿no? O sea, de dos países. En este caso, digamos, de Tailandia y de Estados Unidos, o de Malasia y Estados Unidos. Entonces va a ser ahí, ¿no? Que hay que cambiar. Para calcular el tipo de cambio real es que vamos a utilizar esto que es las inflaciones, ¿ya? Ahorita vamos a ver ahorita cómo se calcula. Esto les estoy dando primero las preguntas para que después, cuando estemos viendo las diapositivas, ya se pregunten, pero ¿y por qué no se ha preguntado esto? Y no sé cómo vamos a responder, digamos. ¿No? Mientras vayan viendo las diapositivas, ya se van a dar cuenta cómo sacar, ¿ya? Entonces, veamos. En Bolivia se aplica, en Bolivia, ¿cuál se aplica? ¿Es el tipo de cambio fijo o flexible respecto al dólar? ¿Por qué? ¿Quiénes participan en el mercado de divisas? ¿Qué es el spread? Expliqué con un ejemplo. ¿Qué es el SWIFT? ¿Y cómo opera en el caso de que uno necesite transferir dólares a China, digamos a Guangzhou? Cantón Guangzhou se llama, ¿no? Esto, ya. ¿Por qué? Este Cantón Guangzhou es uno de los lugares, ¿no? No sé si escucharon, de donde más importamos. Tiene ahí una feria, que es una feria conocida internacionalmente, donde tienen edificios enteros de productos que importan, ¿no? Para Bolivia, para Estados Unidos, qué sé yo, y de diferentes calidades, ¿no? Entonces ahí es una feria internacional en realidad. ¿Por qué se denomina al dólar como moneda vehicular? ¿No? Y hasta ahí yo creo, ahí nos vamos a quedar. Ahora, vamos a las diapositivas. Ahorita tienen todas las preguntas del mundo, ¿no? Pero todavía no, veremos primero las diapositivas. Lo voy a tratar de hacer bien rápido, joven. Estoy tratando de avanzar, creo que mucho, pero si es mucho, me dicen para poder cortar un poquito y ver que sea menos. Ya, lo voy a hacer rápido, o sea, voy a explicarles más que leer lo que dicen las diapositivas. Entonces, en este tema, lo que vamos a ver, como dice, son el tipo de cambio y el mercado de divisas, ¿ya? Primero, nociones básicas. ¿Qué vamos a ver aquí? ¿Qué es un tipo de cambio? ¿No? Aquí vamos a ver un poco todo que nosotros necesitamos saber qué es el tipo de cambio y qué es el mercado de divisas. ¿Por qué? Porque cuando hacemos una transacción a nivel internacional, tenemos que, de hecho, cambiar dólares o bolivianos o yenes o diferentes tipos de monedas si vamos a comprar o vender con el extranjero, ¿no? Entonces, por eso tenemos que saber y conocer este tema, ¿no? De tipos de cambio. Entonces, ¿qué es el tipo de cambio? Aquí nos dice, ¿no? Todos sabemos qué es el tipo de cambio, pero aquí para tener una idea más clara, nos dice, generalmente un tipo de cambio es un precio, es el precio de algo, ¿no es cierto? Por ejemplo, podríamos decir, el precio de una manzana, por ejemplo, es 2 bolivianos por unidad.
el precio del dólar. En este caso es como el tipo de cambio, ¿no ve? Entonces, ahorita, ¿cuánto es el precio del dólar? Es 6.96, ¿no es cierto? Ese es el precio del dólar. Es a cuánto nosotros compramos cada dólar. Ese es el tipo de cambio, en realidad, en resumen, ¿no? Ya, ¿y para qué nos sirve este tipo de cambio? Esto es súper importante para realizar transacciones internacionales, como les decía. Si no, no podríamos comparar, digamos, ¿no? O sea, digamos que yo quisiera comprar un auto aquí, digamos, de Toyota, entonces diría, a ver, ¿cuánto cuesta aquí un auto en Toyota, digamos, no sé, un 4x4, digamos, ¿no? Entonces, por decirles, aquí en Toyota están vendiendo a $15,000. Entonces, para comparar cuánto lo están vendiendo en Japón, que es de donde traen, digamos, la marca Toyota, o de Singapur, no sé dónde lo hacen, ¿cuánto me estará costando en Singapur? Entonces, ahí puedo comparar, ¿no? Y decir, ah, ya, realmente me conviene comprarlo aquí, o prefiero importar y traerlo desde allá, digamos, ¿no? Entonces, para eso nos sirve, ¿no? O me convendrá hacer un negocio de importación de vehículos, digamos. ¿Por qué? Porque ahí tengo que aumentarle ya los aranceles, ¿no es cierto? Toda la información de las transacciones y de los impuestos que me van a, incluso los transportes, etcétera, ¿no? Pero uno de los temas más importantes, primero, es el tipo de cambio, ¿no? Sigamos. Y para eso, por ejemplo, si yo lo tengo en bolivianos, voy a tener que decir, bueno, tengo tantos bolivianos, voy a convertir en dólares, me va a costar tanto, y si no sé qué, ¿no? Entonces, si no sé, en Japón, por ejemplo, están ahí los yenes, ¿cuánto me costará comprar? Si dice que cuesta, no sé, 20,000 yenes, ¿cuánto será eso en dólar? Entonces, para eso me sirve también, ¿no? Seguiremos. Entonces, de manera más formal, dice, el tipo de cambio es el mecanismo regulador que garantiza la equidad de los intercambios de divisas. Entonces, cuando decimos divisas, ahí nos vamos a dar cuenta que una divisa es la moneda extranjera, ¿no? Que tiene libre intercambio. Eso es una divisa, ¿no? ¿Qué es el tipo de cambio nominal? Es lo que acabamos de decir, ¿no? Es el precio de una moneda extranjera, nada más. Ese es el tipo de cambio nominal, ¿no? Ahora, podemos decir que se aprecia nuestro tipo de cambio. Se aprecia cuando necesitamos menos bolivianos para comprar dólares, ¿no? Es decir, digamos que ahorita bajara el tipo de cambio y diríamos, ya no es 6.96, sino es 6.70, digamos, o 6, ¿no? O 5, digamos. Wow, nuestra moneda se está apreciando. ¿Por qué? Porque necesitamos menos bolivianos para comprar un dólar, ¿no? Y cuando se deprecia, al revés, ¿no? Cuando necesito más bolivianos para poder comprar un dólar. Se está depreciando, es decir, que necesito para, digamos, que subiera ahora el tipo de cambio a 7 o a 8, ya necesitaría 7.50 o 8 bolivianos para poder comprar un dólar. Entonces ahí se está depreciando el boliviano respecto al dólar, ¿no? Hay una pérdida de valor también, se llama, y en nuestros términos también son devaluación o revaluación, ¿no? Ay, no. A ver, voy a tratar de mejorar un poquito. A ver, me voy a venir por aquí. Y eso que estoy con mi internet Wi-Fi. Ok, vamos a ver. ¿Ahora se escucha mejor o está igual? A veces se escuchaba entrecortado. Ahora está mejor, pero, ¿sí? Más o menos. Sí, Liz, se escucha. Sí. Ya. A ver, seguiremos. Me cortan nomás, me escriben, ¿ya? Si está muy entrecortado. Ya voy a tratar de... Y estoy con cable, les cuento. Ya, a ver, seguiremos. Ya, aquí les estaba mostrando el tipo de cambio nominal. Aquí hay un cuadrito de cómo ha ido cambiando el tipo de cambio en nuestro país. Bueno, en realidad, ¿cómo ha cambiado? Miren, desde el 2008, que el 2006 estaba a 8.03, ha ido bajando el tipo de cambio, y finalmente a partir del 2011 tenemos el tipo de cambio que tenemos hasta ahora, ¿no? Ya tenemos más de 9 años este tipo de cambio. Aquí este tipo de cambio es también igual para que vean un poquito cómo se ha ido moviendo el dólar, el tipo de cambio del euro, más bien el yen, respecto al dólar, ¿no? Cómo ha ido, fíjense, aquí tenemos el euro, el yen y la libra, ¿no? Es para mostrar un poquito cómo se mueven estas monedas respecto al dólar, ¿no? Ha ido bajando cada uno y se han ido depreciando respecto al dólar. Seguiremos viendo, ¿ya? Ahora, ¿qué es el tipo de cambio real? El tipo de cambio real no es nada más que el tipo de cambio, pero tomando en cuenta la inflación. O sea, ya no es, digamos, solamente cuántas monedas me cuesta, cuánto dinero me cuesta el dólar, digamos, ¿no? Sino también eh, cuánto es su poder adquisitivo de ese dinero. ¿Se escucha o no? A ver, ¿se escucha entrecortado?
¿Se escucha mejor o nada? Se siente cortando. A ver, entonces deme 5 minutitos, voy a tratar de mejorar mi señal, irme por allá. Yo te escucho bien, Lisa. Y ya, a ver, veremos. ¿Qué tal se escucha ahora? He tratado de mejorar un poco, pero a ver, veremos. Algunos se escuchan bien y algunos no. A ver, seguiremos, ¿ya? Entonces, estábamos diciendo que el tipo de cambio real es el tipo de cambio no solamente de ver cuántos pesos, cuántos bolivianos se necesitan, sino también se ve ahí el poder de compra de esos pesos. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, no es lo mismo decir, digamos aquí, yo tengo $1, 6.96 bolivianos. Con 6 bolivianos, ¿qué puedo comprar yo aquí en Bolivia, digamos? ¿No ve? En Bolivia, con 6 bolivianos, yo podría comprar, y el otro día les cuento que compré hasta 25 plátanos con 6 bolivianos, con $1, casi 7, con 7 bolivianos. Y compré ahorita chiquititos, no muy grandes, digamos, pero compré 25. En Estados Unidos, con $1, con los mismos 6.96, puedes comprar un plátano, porque cada plátano cuesta $1. Entonces, ahí tú ves el poder adquisitivo de la moneda, no solamente la cantidad de pesos o la cantidad de bolivianos, ¿no? Este tipo de cambio real trata de medir eso, ¿no? ¿Cuál es el poder adquisitivo de la moneda? Obviamente no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Ok, entonces voy a cortar entonces, tal vez es por eso, voy a cortarles el audio a todos, ¿ya? Cualquier cosa me escriben por el chat o me llaman por último si no les hago caso, quiero tener mi celular a la mano. Ya, entonces, ok, decíamos que el tipo de cambio real nos permite medir no solamente la cantidad de bolivianos que se necesitan para comprar $1, sino también el poder adquisitivo de esos bolivianos o de esos pesos, ¿no? Y esto se asocia un poco a lo que es la competitividad, ¿no? ¿Cuán competitivo es? Entonces, aquí hay una fórmula para poder sacar el tipo de cambio real. Esa fórmula la van a aplicar en la práctica que les he dejado, ¿ya? Dice, ¿a qué es igual el tipo de cambio real? Es igual a E, es el tipo de cambio nominal, ¿no? Multiplicado por P asterisco, que es el nivel de precios internacional, o puede ser el precio de un bien externo en moneda extranjera, o el costo de una canasta de bienes, ¿no? Cuando hablamos de canasta de bienes, estamos hablando del índice de precios al consumidor, también podría ser, ¿no? Y el nivel de precios domésticos, el costo de la canasta doméstica de una canasta de bienes nacionales, ¿no? Entonces, si haríamos aquí un ejemplito, ay, no sé si les puse el ejemplo. Ay, no, lo he borrado el ejemplo. De hecho, nos vamos a hacer un lío. Ya, no, pero les voy a dar el ejemplo, les voy a poner un ejemplo. El ejemplo que tenía aquí, no sé por qué lo he borrado, era el ejemplo en el que decía, por ejemplo, si yo tuviera aquí, digamos, el tipo de cambio ahorita en Bolivia es 6.96 del dólar, ¿no? Vamos a hacer respecto al dólar, ¿ya? Y el nivel de precios domésticos, digamos que podemos decir mensualmente, el salario mínimo nacional es ahorita 2.122 bolivianos, ¿no es cierto? Entonces, digamos que es el precio de la canasta de bienes, que con esos 2.122 yo puedo comprar mi canasta de bienes para todo el mes, ¿no? Para todo el mes, me permite subsistir. Y yo, esa misma canasta de bienes que me permita subsistir en Estados Unidos, hago mi cotización allá en Estados Unidos y resulta que el costo es $1.000, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Aquí, por ejemplo, si aquí fuera en el ejemplo, voy a hacerlo ahorita con ustedes, ¿ya? Duplicar diapositiva y aquí lo vamos a hacer, ¿no? En el caso del tipo de cambio nominal, para nosotros en Bolivia es boliviano 6.96, hemos dicho, ¿no ve? El tipo de cambio real es lo que queremos establecer. El nivel de precios domésticos. Suponemos, digamos, que la canasta de precios para un mes, precios de bienes de consumo para un mes, es de bolivianos
Estamos haciendo solo una suposición, ya, casi no es solamente para que tengan una idea, ¿no? Entonces, digamos que es 2.122 la cantidad. También podría ponerlo esto en un índice de precios al consumidor, ¿no? Y podría sacar del INE esta información, ¿no? Pero ahorita vamos a trabajar con esto así para verlo bien facilito, ¿ya? Entonces, como decíamos, de la moneda extranjera vamos a decir el dólar. El dólar, esto es por dólar estadounidense. Ahora, a nivel internacional, así se escribe, ¿no? Por dólar estadounidense, dólares de los Estados Unidos. Entonces decimos, suponemos que la canasta de bienes de consumo para un mes en Bolivia es de bolivianos 2.122. Ahora, podemos suponer así para el ejemplo solamente, decimos, suponemos que la canasta de precios de consumo para un mes en Estados Unidos es de ¿cuánto? Digamos, $1.000, ¿no? De la misma canasta, digamos que leche, no sé qué cosas más están en la canasta, ¿no ve? $1.000. Entonces, ¿cómo tendríamos que hacer aquí? En nuestra fórmula, tendríamos que cambiar. En vez de E pondríamos 6.96, en vez de P asterisco pondríamos 1.000, y en vez de la P solita pondríamos 2.122. ¿Quién me dice cuánto le sale? Aquí estaba el ejemplo, estaba más atrás. Aquí está, ya les he ganado, mentira. Aquí está, son 3.27 les sale. Ese sería el tipo de cambio real en el ejemplito que les he hecho. ¿Qué significa esos 3.27, no? Significa que nosotros, digamos, para comprar lo mismo que se compra en Estados Unidos, necesitamos 3 veces más la moneda nacional, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que en este caso nuestra moneda está depreciada. Es lo que les decía un poco, ¿no? En el caso del plátano, digamos, que yo para comprar un plátano aquí, con mis 7 pesos, mi dólar, puedo comprar 25 plátanos. En cambio, en Estados Unidos, con ese dólar puedo comprar un plátano nada más. Entonces, eso es lo que nos está mostrando, que mi moneda está, digamos, depreciada respecto al dólar. Es decir, necesito como 3 bolivianos para poder comprar 3 veces lo que necesito aquí. Necesitaría ¿cuánto entonces? Digamos, como 6.000 bolivianos, más o menos, para tener la misma canasta que tengo aquí en Bolivia, en Estados Unidos. Por eso cuando dicen, wow, en Estados Unidos, pero ganan, o en, no sé, en Bélgica, en Europa, digamos, ¿no ves? Tú ganas $1.800, es tu sueldo, digamos, ¿no ves? ¿Por qué? Pero no vives tan bien como aquí, digamos. ¿Por qué? Porque allá las cosas son más caras, ¿no? Son mucho más caras, ¿no? Por eso es que eso está midiendo no solamente cuántos bolivianos, sino también está midiendo el poder adquisitivo de esos bolivianos, ¿no? Bueno, ya hemos visto qué es el tipo de cambio real, ya sabemos, pero vamos a leer uno de estos para que nos demos mejor cuenta. Ya dice, las unidades del tipo de cambio real ya no son monedas, hemos dicho, ¿no ve? Sino son bienes nacionales por unidad de un bien extranjero. Es decir, si el tipo de cambio real se aprecia, se hace más caro el bien nacional. Es decir, si necesitáramos aquí menos bolivianos respecto al dólar, digamos, respecto a los bienes de Estados Unidos, nuestra moneda se estaría apreciando, ¿no es cierto? Si necesitáramos más, se estaría depreciando. Entonces, eso nos está mostrando el poder adquisitivo, ¿no es cierto? Ahora, ¿será bueno o será malo? Aquí les he puesto aquí. ¿Es bueno o malo que el tipo de cambio real se aprecie? A ver, ¿quién me dice si es bueno o malo? Les voy a habilitar para que no estén. Pueden habilitar sus micrófonos. O levantar la mano. ¿Alguien sabe? ¿Será bueno que el tipo de cambio real se aprecie o se deprecie? ¿Qué opina? El tipo de cambio real estoy hablando, ¿no? El tipo de cambio nominal es diferente. ¿Será bueno para las importaciones que el tipo de cambio nominal se aprecie o se deprecie? Creo que voy a incluir esta pregunta más en mi cuestionario ya que nadie responde. Para mí creo que sería mejor que se aprecie, ¿Por qué? porque 22, digamos, yo vas acostumbrado a la vida que tengo con ese dinero. Y si me voy a Estados Unidos, pero puedo seguir viviendo como yo vivo aquí, es lo mismo. ¿Me entiende? Ah, ya. Desde ese punto de vista, sí, digamos, ¿no? Claro, con los mismos, digamos que aquí, como en Chile, por ejemplo. En Chile, por ejemplo, realmente el nivel, como decían, ya está pasando de un país, ahora no sé, ¿no? Ahora ha bajado bastante Chile, pero está pasando del tercer mundo al primer mundo. ¿Por qué? Porque ahí los sueldos eran por encima de los 1.800, pero no te permiten vivir tan bien
cómo vivirías con esos $1,800 aquí en Bolivia, ¿no? Entonces tú dirías, sí, desde el punto de vista, digamos que yo gane aquí $1,000, me voy a vivir con esos, o sea, $2,000 y me voy a vivir con esos $2,000 a Estados Unidos, sería lo mismo, digamos, sería bien, ¿no? Pero el detalle es, ¿cómo influye esto para el tema de las importaciones o de las exportaciones, ¿no? A ver, veremos un poquito. Dice, ¿es bueno o malo el tipo de cambio? Que se aprecie o no, dice el tipo de cambio real. Es lo mismo que decir, es bueno que los bienes nacionales se hagan más caros que los bienes extranjeros. Es bueno que, digamos, no sé, a ver, ¿qué producimos nosotros? Poquitas cosas producimos, ¿no? Pero digamos, a ver, la soya, que es lo que más exportamos. ¿Será bueno que nuestra soya se encarezca, se vuelva más cara? ¿Qué opina? Para las exportaciones no va a ser bueno, ¿no? Porque si es más cara, nuestros compradores del exterior van a querer que sea más barata, ya no van a querer comprarnos tan caro, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, no sería conveniente si yo fuera una exportadora de soya, ¿no? Por otro lado, como decían, digamos, sería bueno que se aprecie porque me van a pagar más por esos bienes, digamos, ¿no? Pero el tema de la exportación, ¿te van a pagar realmente, digamos, ¿no? Entonces, además hay otro detalle, ¿no? Obviamente cuando se aprecia mi boliviano, lo que decías tú, digamos que ya se aprecia el boliviano como en Chile, súper, los bienes extranjeros ya me parecen a mí más baratos, ¿no? O sea, de hecho, digamos, en Chile, tú te compras cosas del extranjero fácil porque tienes un sueldo súper alto, ¿no? Entonces, si ganas ahorita, no sé, $2,500, $5,000, hay gente que gana $5,000, $6,000 en Chile. Fácil para ti irte de viaje a Estados Unidos, a Europa, ¿no? En cambio aquí, con un sueldo mínimo nacional de 2,000 bolivianos, ¿podrás irte de viaje a Europa? Complicado, ¿no? Tiene sus pros y sus contras, depende del punto de vista que lo veas, ¿no? Para las exportaciones no es muy bueno, pero de repente, para el tema de que te quieras comprar, para las importaciones sí, digamos, ¿no? Va a convenir. Entonces hay que verlo, ¿no? Seguiremos. ¿Qué nos dice? Bueno, aquí hemos hecho el tipo de cambio real, hemos hecho un ejemplo. Ya, ahora veremos los tipos de cambio en la práctica. Aquí nos está hablando del tipo de cambio fijo y el tipo de cambio flexible. Voy a explicar solamente, luego lo lee, ¿ya? El tipo de cambio fijo, básicamente, ¿qué es? Es cuando el Banco Central es el que determina el tipo de cambio. O sea, el Banco Central dice, tanto va a ser y punto. Ahora, ¿por qué podría variar el tipo de cambio? Como es como un precio, ¿no? Imagínense, es como un bien. Digamos, yo tengo, por decirles, este toma todo, ¿no ves? Les voy a mostrar mi toma todo, ¿no ves? Si yo ese toma todo, muchas personas quieren este toma todo, ¿qué va a pasar? Es como el tema de la oferta y la demanda. Si muchas personas quieren mi toma todo y yo no tengo mucho, entonces, ¿qué va a pasar? Va a subir el precio del toma todo, ¿no ves? Pero ¿qué pasa si nadie quiere? Tengo mucha oferta de toma todos, todo el mundo vende toma todos. Entonces, ¿qué va a pasar? El precio va a bajar, ¿no? Lo mismo ocurre con el tipo de cambio. Pero cuando hay tipo de cambio fijo, ¿qué pasa? El Banco Central participa en el mercado cambiario. Ellos fijan el tipo de cambio, como en nuestro caso, ¿no? Es 6,96 y punto. Entonces, ¿qué pasa si hay mucha presión? Digamos, por ejemplo, había una época en la que el tipo de cambio aquí estaba muy bajo y todos los tenían alto. Entonces, por ejemplo, respecto al sol, digamos, en Perú, o respecto al peso chileno, había un cambio. Entonces, a mí me convenía comprar dólares aquí y venderlos, digamos, en Chile, ¿no? Yo podía traficar de esa manera. Entonces, esa presión la tiene que soportar el Banco Central, disponiendo más o menos dólares y utilizando, ¿qué? Sus reservas internacionales. Entonces, mantener un tipo de cambio fijo puede ser muy costoso, ¿no? O también puede ser muy beneficioso, ¿no? Entonces, depende de la política monetaria que tenga el país, ¿no? Como dice aquí, hay quienes desean vender divisas en exceso, quieran vender sus dólares, entonces, para que el tipo de cambio se mantenga y no baje, digamos, no se aprecie el dólar, o el boliviano más bien, ¿qué tiene que hacer el Banco Central? Tiene que soltar más dólares, ¿no? Entonces, para hacer el efecto contrario, tiene que comprar más dólares. Entonces, ahí lo va manteniendo el tipo de cambio fijo, ¿no? Ahora, el tipo de cambio flotante, ¿qué es? Lo contrario, ¿no? Lo que les había dicho. El Banco Central fija la oferta monetaria. O sea, cuánta plata va a meter al mercado, cuántos dólares, cuántas divisas va
ofertar en el mercado y en función de eso, como el mercado va haciendo los tipos de cambio, cambiando, comprando y vendiendo dólares, se establece el tipo de cambio en base a la oferta y la demanda. Y por eso es flexible. Es decir, que el mercado te va a dar el tipo de cambio, ¿no? Antes del 2011, como han visto, el tipo de cambio era flexible, ¿no? Entonces, ahí se establecía el tipo de cambio. Me acuerdo que justo cuando cuando estuvimos en el problema, ¿no? Estuvimos en un terrible problema cuando se fue el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada. ¿Y qué pasó ahí? Por efectos de que la gente comenzó a desconfiar por toda la convulsión que hubo en Bolivia, las empresas comenzaron a irse, ¿no? Y dijeron, bueno, esto es un caos. Entonces comenzaron a requerir muchos dólares y realmente ahí hubo un problema, tema inflacionario en el país, ¿no? ¿Y qué pasó? La única forma de mantener el tema, porque en esas épocas la diferencia entre el tipo de cambio de compra y de venta era solamente de 2 puntos, digamos que era 6.96, el tipo de cambio de venta del Banco Central, el de compra era 6.94, ¿no? Entonces, era tanta la presión que me acuerdo que el presidente Rodríguez Velce tuvo que decir, vamos a hacer la diferencial de 10 puntos. Uy, ahí hubo una revolución en el alto y todo lo demás, y fuera Rodrigo. Y no, entró Mesa más bien, fue Mesa, y lo sacaron y tuvo que entrar. O sea, todo un problema por el tema del tipo de cambio. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio es, digamos, una relación súper importante. Es como decir ahorita, ¿qué pasa si yo les dijera ahorita a ustedes, mañana sube el tipo de cambio, chicos? ¿Qué harían ustedes? Lo mínimo que harían, yo creo que aunque tengan 100 bolivianos, lo cambiarían en dólares, ¿no ves? Si les dijera que va a subir el tipo de cambio. Entonces, realmente manejar la política monetaria, la política cambiaria en el país es súper importante para evitar periodos de inflación o periodos complicados, ¿no? En la economía. Entonces, seguiremos. El mercado de divisas. ¿Qué es el mercado de divisas? No es nada más que es el mundo global de las divisas. Les cuento que esto es un mundo, no es una cosa chiquita, es un mundo. Realmente es donde se transan todas las divisas, pero sobre todo las más importantes divisas del mundo, ¿no? Entonces, este mercado también se conoce como Forex, mercado cambiario o FX, ¿no? Es increíble, es tremendo este mercado. Una divisa, dice ¿qué es lo que les había dicho? No simplemente es la moneda de otro país de libre mercado, ¿no? El dólar es una moneda, ¿no? Listo. Ahora, ¿el peso cubano será una moneda, será una divisa? No, porque no es de libre mercado. Entonces, ahí tenemos una diferencia, ¿no? Pero hay muy pocas monedas que no son de libre mercado. El mercado de divisas. ¿Qué es el mercado? Y seguimos aquí viendo qué es. Nos dice que, primero que el mercado de divisas en realidad no tiene un lugar específico, digamos, es allá el mercado de divisas, mira ese edificio de 100 pisos, digamos. No, en realidad es como que es el marco organizacional, son todas las transacciones que se realizan en todos los bancos. O sea, es el mercado donde se venden y se compran todas las monedas extranjeras. Esto es en resumen, ¿no? Miren, son aproximadamente 200 monedas extranjeras, pero no las 200 se comercian, ¿no? Solamente unas cuantas, las más importantes. Y en realidad la mayor parte se transa contra el dólar, ¿no? Porque el dólar es, como dicen, la moneda vehicular. Por ejemplo, aquí les voy a dar un caso. Por ejemplo, si yo quiero, digamos, mandar a mi proveedor de China, que me provee máquinas de coser, digamos, ¿no? Quiero pagarle, me ha dicho que le tengo que pagar, no sé, digamos que cuesta, aunque ahora ya lo cotizan todo en dólares, ¿no? Pero nos imaginemos que nos ha cotizado en su moneda, en renminbis, ¿no? Entonces me ha cotizado que son, no sé, me voy a inventar, ya 50,000 renminbis. Entonces yo digo, yo voy a mi banco y le digo, necesito mandar 50,000 renminbis a China, a Guangzhou, a Wuhan, digamos. Wow, entonces en mi banco, ¿qué hacen? Lo que hacen es cambiar me dice, usted necesita tantos dólares, pero yo solo tengo bolivianos, le digo, entonces necesita usted tantos bolivianos para cambiarlos en dólares y generalmente utilizan un banco de los Estados Unidos, cambian los dólares en el Banco de los Estados Unidos y de ahí los mandan a China, ¿no? Todas son transacciones electrónicas hoy en día, ¿no? Entonces, es así como se hace, ¿no? Y todo eso se transa ¿en qué? En el mercado de divisas, ¿no? Seguiremos viendo. Fíjense, el 85% de las transacciones se hacen en dólares. Terrible, ¿no? Ahí les he puesto varios dibujitos de las monedas más importantes, por si acaso, para que vayan viendo. Bueno, ¿quiénes son los participantes en el mercado de divisas? Bueno, para empezar, el mercado de divisas se clasifica se denomina como OTC. ¿Quién me dice qué es OTC? A ver, por un punto extra.
5, 4, 3, 2, Es 1. bursátil, Lick. ¿Qué Es es? mercado ¿Bursátil bursátil. o extra bursátil? Ahí. ¿Bursátil o Extra extra bursátil? bursátil. Extra bursátil. Extra bursátil. 2 personas. ¿Quiénes son?